Buenos días, ¿cómo están todos? Todo bien. Bien. ¿Por qué no se ponen de pie para iniciar nuestro servicio? Les damos la bienvenida en esta mañana. Y vamos a hacer una oración para iniciar, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos para juntos alabar tu nombre, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu voz, para que tú puedas escuchar las alabanzas, Señor, que salen de nuestro corazón, Padre eterno. Sé tú quien dirige esta reunión, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor ahora con canciones de alabanza. Amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y otra vez, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Sí, Señor, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Sí, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios, ¿verdad? Amén. ¿Por qué no toma sus lugares y vamos a darle lectura a Colosenses del 1 al 9 al 14? Amén. Y la palabra dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Darán gracias al Padre
Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. Qué hermosa escritura, ¿verdad? Asimismo vamos a ministrar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Atrás tenemos para que depositen sus ofrendas, sus diezmos, y tenemos la tarjeta de conexión para que pongan sus necesidades si tienen alguna necesidad. Los pastores se reúnen cada semana y oran por esas peticiones. Amén. Amén. Así vamos a enviar a los niños a la clase, todos los niños a su clase. Y vamos a seguir leyendo Hebreos 6 del 1 al 3. Y la palabra dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conduce a la muerte, la fe en Dios, la esperanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procedamos si Dios lo permite. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son sus metas de crecimiento espiritual? ¿Alguna vez se han preguntado esa? ¿Cuál es su meta de crecimiento espiritual? Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Cuáles son nuestras metas de crecimiento espiritual? Para mí es crecer y enfocarme en desarrollar esa gentileza y el dominio propio, ¿verdad? En mis relaciones, las relaciones con mis hijos, con mi esposo y con las relaciones a mi alrededor. También esa ha sido una meta los últimos meses. Sí. Amén. ¿Alguien más? En carácter. Amén. Asimismo, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a saludarnos y vamos a orar. Pregúntele a su hermano: ¿cómo puedo orar por ti esta semana? ¿Cómo puedo orar por ti hoy? Amén. Y lleves esa petición en su corazón para que la tenga toda la semana orando por esa persona. Amén.
practicing. I think this is like really the first time I actually was singing in Spanish. Okay. Actually. Yeah, you're doing great. It's the tempo is incredible. Right, I need yeah. to practice more. I think the with strumming is the hardest Yeah. part. Yeah. I need when I to, tried like- to learn guitar, it goes quite quick. Yeah, and I think because when I started, I just like learned myself. Right. So therefore I have like little bad Yeah, habits, yeah. and like I just start wherever. Right. But that's fun. It's fun. It's fun. And remember the melody, like Yes. going to different songs. I'm like, Yeah. my brain's like, how did that go again? Um, It's fun. But I appreciate you guys and everything. I appreciate you guys. Yes. It's so beautiful here. yes. It's fun to like. It's a lot sometimes, and I bet you know that. Yes. But it's such a blessing to have something to do like when you wake up, Yes. and it feels so good. And you have a purpose. And then it sets your whole day to be amazing. Exactly. Yeah, like when I'm Yes. done here, I'm like I'm washing clothes. I'm like I'm Oh. happy. You know? Like I'm like oh yeah, like it's a beautiful day. Yeah. Yeah. So I appreciate it. Oh, that's awesome. Cause then you would just be home and just be like nothing. Like something's missing. Yeah, like I'd be watching a movie or something, or just sitting there for too long and be like, what am I doing? Oh. Yeah, I like it. But yeah, they're rolling in. Yeah, it's nice how it's so much tinier. It's just very intimate Yes. with everybody. Yeah, we used to meet in a big section, Yeah. but everybody was so spread apart. Mhm. We didn't feel like we had a chance to do things like this. I like it. I like the smaller one. It's better. And everybody's so People nice. wanna know. Yeah. You ready? Muy I wish I bien. remember this melody. I got it, I think. Yes. Start with. Bueno, continuamos adorando al Señor, así que si se puede poner de pie y nos acompaña con su voz, con sus manos, con el gozo del Señor, amén. Gloria a Dios, sí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Qué lindo! El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile, digno es el Cordero. Digno
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. ¡Qué lindo! Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 oh, gracia sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dile gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomas en mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí donde están y dedicarle solo un tiempo para agradecer al Señor? Porque el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es misericordioso y todo amor. Y queremos dar el todo de nosotros en alabanza, en adoración, en entrega, sabiendo que solo Dios tiene el control de nuestra vida, solo Dios tiene el poder para sanar, para redimir, para cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos entregarte todo, nuestro Señor, en esta hora, Padre Celestial, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres Dios Todopoderoso. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Perdonado, tú fuiste abandonado, soy aceptado, moriste tú, vivo y soy, tu espíritu me llena, porque venciste y vivo estás. Soy perdonado. Soy perdonado, tú fuiste abandonado, soy aceptado, moriste tú, vivo y soy, tu espíritu me llena, porque venciste y vivo estás. Sublime, sublime amor, ¿cómo entender que por mi causa muera el Rey? Sublime amor, sé que es real, mi gozo es honrarte a ti, con mi vivir te honro a ti. Soy perdonado. Soy perdonado, tú fuiste abandonado, soy aceptado, moriste tú, vivo y soy, tu espíritu me llena, porque venciste y vivo estás. Sublime amor, ¿cómo entender que por mi causa muera
Y mi amor sé que es real. Mi gozo es honrarte a ti. Con mi vivir te honro a ti. Te honro a ti. Aleluya, Señor. Queremos venir este día con nuestro corazón abierto y receptivo a lo que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que tú eres Dios real, Dios poderoso, Señor, que sacrificaste tanto por amor a nosotros. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, y en esta hora queremos venir a escuchar tu voz en nuestra mente, en nuestro corazón, y a obedecer lo que tienes para nosotros en esta hora. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria. Aleluya, ahora sí. Bueno, Dios les bendiga otra vez. Amén. Estamos muy gozosos de estar aquí y de recordar lo que vivimos ayer. Amén. Que pudimos compartir con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Libre y ver y experimentar las diferentes expresiones de la alabanza y la adoración al Señor. Así que damos gloria a Dios y gracias por todas las personas. Una servilleta. Por todas las personas que dedicaron de su tiempo, de su esfuerzo y su dedicación para hacer este evento posible. Así que de todo mi corazón le doy muchas gracias y yo sé que es parte del servicio a nuestro Dios y de ese desarrollar nuestros dones y nuestros talentos para la obra del Señor. Amén. Así que continuamos con nuestra serie. Se me olvidó dar los anuncios, y es que la semana pasada comenzamos los grupos de vida. Los grupos de vida comenzaron y están en su nuevo horario de las 6:30, todos juntos, los niños, los jóvenes, los varones y las mujeres. Así que no se les olvide, ya que estamos en la temporada de los grupos de vida, todavía hay tiempo, todo el mundo puede venir durante ese tiempo para estudiar más a fondo la palabra de Dios y ver cómo podemos aplicarla en nuestra vida, porque ese es el enfoque de los grupos de vida. Y el mes de septiembre, que ya es el próximo mes, es nuestro mes de misiones. Así que todos los domingos de septiembre, en vez de reunirnos a las 9, nos vamos a estar reuniendo a las 10:30 de la mañana. Así que esa es una nota mental que vamos a recordarle todo este mes. Todos los domingos de septiembre nos vamos a reunir a las 10:30 para poder escuchar de todos los invitados que tenemos para ese mes. Tenemos la familia León, que viene de Costa Rica. Ellos son misioneros que están plantando iglesias en Costa Rica, así que ellos nos estarán visitando el primer domingo de septiembre. Tenemos los Judíos por Jesús, tenemos Empowering Lives International y Heavenly Treasures. Así que vamos a tener invitados especiales todos los domingos y queremos poder escuchar de lo que Dios está haciendo en todas partes del mundo. Amén. Así que, por favor, a las 10:30 de la mañana. Ahora sí, seguimos con nuestra serie de sermones de este mes en la carta de Filemón. Y yo sé que estamos todos cansados, porque ayer fue un día largo, pero la carta a Filemón es una carta que nos lleva a ver cómo desarrollar y poner en práctica esos valores que Jesús quiere en nuestra vida durante nuestro crecimiento espiritual. Porque la mayoría de los que estamos aquí llevamos tiempo en el Evangelio, y a pesar de que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, ese desarrollar esos valores, como es el perdón, cuesta, ¿verdad? Nuestra fe es probada, nuestros valores y nuestro carácter es probado, porque muchas veces no sabemos quiénes son las personas que nos van a herir, qué tan profundas son nuestras heridas y cómo nuestra historia familiar pasada afecta
nuestra capacidad para perdonar. Aquí, así que la semana pasada hablamos de esa historia entre Onésimo y Filemón, que era una relación entre amo y esclavo. Sabemos que había una contienda aquí y que Pablo estaba tratando de obrar en la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Y una cosa que quiero resaltar es que para el tiempo en que se escribe esta carta, tanto Filemón como Onésimo ya llevan tiempo en el Evangelio. Ya llevan tiempo desarrollando su fe, desarrollando su carácter, desarrollando incluso sus dones espirituales, porque nos dice esta carta que Filemón está dirigiendo una de las iglesias en Colosas y Onésimo estaba ayudando a Pablo en Roma, en la misión en Roma. Así que sabemos que ya ellos han desarrollado sus dones, ya ellos han desarrollado su carácter y aún así estaban luchando con ese rencor que había, esa falta de amistad entre ellos, esa amistad que se había quebrantado, esa relación que había. Y esto era algo nuevo para los cristianos de esa época, porque los que tenían amos y esclavos era una dinámica interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esclavos, todos tienen una idea de lo que eso significa. Ese esclavo tal vez estaba pagando una deuda, tal vez su amo lo abusaba físicamente o lo abusaba verbalmente porque era posesión de esa persona. Entonces, una vez esas personas llegaban a la fe, esos amos, ¿cómo entonces debían tratar a sus esclavos? Porque era un sistema muy común en esa época que hubiera esclavos. Pero Jesús, en su nuevo reino, estaba retando a estas personas a que deberían ser amos diferentes. Debían tratar a esos siervos, a esos esclavos, como hermanos en la fe. Debían tratarlos como Jesús trató a las demás personas, Jesús en su posición de siervo. Entonces era una dinámica nueva y difícil para las personas que tenían dinero y tenían esclavos y venían a la fe. ¿Cómo entonces debían cambiar su postura? Al punto que quiero llegar es que a medida que crecemos en la fe, a medida que llevamos tiempo en el Evangelio, eso no nos garantiza que vamos a desarrollar sentimientos de resentimiento, de rencor. Igual vamos a lidiar con esos sentimientos. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con esos sentimientos que podemos sentir hacia otras personas? Recuerdo muy bien una vez que tuve una lucha muy grande con esto, una lucha para perdonar. Y fue una lucha muy grande porque me tomó muchos años. Me tomó muchos años perdonar y me refiero a la situación que ocurrió en el divorcio de mis padres. Yo crecí, nacida y criada en el Evangelio. Así, cuando mis padres se divorciaron yo tenía 20 años. Y por una parte doy gracias a Dios que no se divorciaron cuando yo era pequeña, ¿verdad? Porque iba a ser una dinámica muy diferente. Pero al mismo tiempo, al ser adulta, ya entendía muchas cosas de esa situación de divorcio y la forma en que pasó fue una forma muy desagradable, ¿verdad? El divorcio no es algo agradable en ningún sentido, pero hay unos divorcios que son más amigables que otros. El de mis padres no fue así. El de mi padre fue una lucha muy grande, incluyó ir a la corte y todo eso. Y cuando primero se separaron, ante mis ojos fue algo que no me lo esperaba. Fue algo que pasó de sorpresa. Y yo ahora, después de muchos años, yo me imagino que ya se había desarrollado algo que llevó a mis padres a hacer eso. Pero para mí fue algo que no me esperaba. Y eso como que hizo que mi mundo temblara. Porque en mi idea yo vivía en un hogar muy estable, en un hogar muy feliz incluso, un hogar cristiano, un hogar que todos servíamos al Señor. Y cuando pasó eso como rompió mi idea de lo que era la familia. Y como yo me quedé viviendo con mi mamá, todos los sentimientos de rencor, de resentimiento que pudieran haber, todo ese enojo, se dirigieron hacia mi papá. Obviamente porque yo no pude ver esa perspectiva del lado de mi papá, toda la perspectiva que veía era la de mi mamá, porque yo vivía con ella.
Y a pesar de que era cristiana, a pesar de que servía en la iglesia, para mí esos sentimientos eran nuevos, porque nunca nadie me había herido de esa forma. Nunca alguien tan cercano a mí, mi papá. Y entonces no supe cómo lidiar con esa situación. Y lo que hice fue no hablar de eso, no lidiar con esos sentimientos, esconderlos muy profundo. Y eso me llevó a romper drásticamente la relación con mi padre al punto de que ni siquiera hablé con él por años, como unos 5 años que no hablé con él. Y poco a poco me di cuenta que eso no solo afectó la relación con mi papá, sino también afectó el resto de mis relaciones. Porque tenía mucho resentimiento, falta de confianza a las personas y además sentía mucha envidia cuando veía relaciones positivas entre padre e hija. Sobre todo porque yo tenía muchas amistades inconversas que sus papás eran ejemplares. Y yo no podía entender cómo personas que no conocen a Cristo pueden tener mejores relaciones entre padre e hija y mi papá, que es un siervo de Dios, no puede tener esa misma relación conmigo. Y eso creó mucho resentimiento, más resentimiento dentro de mí. Y tuve que lidiar con todas esas cosas. Y mucho de eso no era ni culpa de mi papá, porque mi papá es otra persona y con sus propios sentimientos. Era más cómo yo resolví y lidié con esa situación. En fin, la fortaleza de nuestra fe y lo mucho que pensemos que estemos firmes en nuestra relación con Dios no nos garantiza que no pasemos por este tipo de situaciones, porque la vida continúa, la vida es difícil, las personas fallan, nosotros fallamos. Entonces, ¿cómo lidiamos con situaciones como esta? Quiero darle buenas noticias, ahora tengo muy buena relación con mi papá, así que para que no se queden con esa mala imagen, ¿verdad? Sino que ya hemos podido resolver, el tiempo tuvo mucho que ver, ¿verdad? Y la distancia, pero gracias a Dios que Dios me ayudó en esa parte. Cuando estas situaciones pasan en nuestra vida, qué importante es ser parte de una comunidad de fe, que puede recordarnos quiénes somos, nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Porque cuando vienen estas situaciones a nuestra vida, muchas veces ponemos nuestra identidad en nuestros sentimientos, en esos sentimientos de rencor y de resentimiento, entonces nos volvemos personas resentidas. Ponemos eso en nuestra identidad, cuando nuestra identidad real es que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando estamos en una comunidad de fe, tenemos personas a nuestro lado que pueden recordarnos, no, tú no eres tus sentimientos, tú eres hijo e hija de Dios. Y ese era el rol de Pablo entre Filemón y Onésimo. Pablo era la persona fuera de la relación que podía ver a Onésimo y a Filemón desde afuera y podía recordarle a ambos quiénes ellos eran en Cristo. Esa era su identidad. Pero en ese momento esa discordia que había entre ellos les había separado de esa identidad. Así que el rol de Pablo en esta hora era recordarle a Filemón que debía perdonar a Onésimo. Pero no solo que debía perdonar, sino que él tenía la capacidad. Debido a su crecimiento espiritual, debido a quien era en Cristo. Filemón era capaz de perdonar, pero todavía no se había dado cuenta de que tenía esa capacidad. Y podemos ver en los versos 4 al 5 de la carta que dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Así que primero Pablo le dice que ha recordado a Filemón en sus oraciones. Y debemos recordar que parte de nuestra capacidad de perdonar proviene de nuestras experiencias vividas, pero Dios tiene que trabajar en nuestros corazones para que podamos perdonar. Definitivamente Dios tiene que ablandar las cosas que están endurecidas en nuestros corazones. Así que hay un trabajo que solo Dios puede hacer en nuestra capacidad para perdonar. Hay unas cosas que son más fáciles que perdonar que otras. Heridas más grandes, heridas más pequeñas. Entonces, en esas cosas que son más difíciles de perdonar, esas heridas que están más profundas, mediante esa oración, mediante poniéndolas en las manos de Dios, es que podemos comenzar a abrir nuestros corazones al perdón.
Y todos conocemos o hemos sabido de personas o incluso nuestra propia experiencia nos ha llevado a ver cómo Dios obró en nuestra vida para poder abrirnos hacia el perdón. Yo soy testigo de eso, como ya les testifiqué. Dios tuvo que trabajar en mi orgullo, en mi dolor, en mi decepción, para poder abrir paso hacia el perdón. Incluso para poder tener una conversación. Porque en ese tiempo yo era una persona que si alguien me hería, yo prefería evitar esa persona, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Así que como yo evito el conflicto lo más que pueda, entonces por eso corté toda comunicación con mi papá, porque cada vez que me decía algo era como cuando tú escuchas la voz de una persona y te hace así como que, no me hables, por favor, como que querías evitar a esa persona. Así, ese era el estado en que yo estaba. Entonces Dios tiene que obrar. Es algo que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos lograr. Dios tiene que cambiar nuestra dureza, tiene que cambiar nuestro carácter de esa forma. Luego, Pablo le recuerda de su gran amor por Dios y de su fiel servicio a los creyentes. Y es aquí donde tenemos que darnos cuenta que nuestra capacidad para perdonar no depende del comportamiento de la otra persona. Más bien depende del amor de Dios en nosotros. Es debido al amor de Dios en nosotros que somos capaces, porque si esperamos a que la otra persona cambie, o a que la otra persona nos pida perdón, o a que las otras personas nos demuestren que están arrepentidos y que ya no lo van a volver a hacer, esperaríamos una eternidad, ¿verdad? En algunas ocasiones. Más bien nuestra capacidad a perdonar debe fundamentarse en nuestro amor por Dios, en el amor que Dios nos da, porque es ahí que nos damos cuenta que debido a que Dios nos perdonó a nosotros, y cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha perdonado, de las personas que nosotros éramos antes, y que aún con todas las cosas que hemos hecho, todas las faltas que hemos cometido, Dios nos perdonó debido a su amor. Y debido a ese conocimiento de que Dios nos perdonó, es que podemos darnos cuenta, ok, si Dios me perdonó esto y todo lo que yo he hecho, yo también soy capaz de perdonar a las otras personas, porque el amor de Dios está en mí. Y tal parece que Filemón ya estaba demostrando ese amor. Ya Pablo nos dice que Filemón estaba demostrando su fidelidad a los creyentes. Así que debido a cómo le estaba tratando a otras personas, Pablo quería recordarle, ves, tú sí eres capaz de amar como Dios te ama. Así que si eres capaz de amar como Dios te ama, también eres capaz de perdonar. Así que Pablo le está señalando esa fidelidad a los creyentes y que él tenía dentro de sí el amor de Dios que le hacía capaz de perdonar a Onésimo. Así que él tenía las herramientas para perdonar y dejar ir este resentimiento, pero no se había dado cuenta, tal parece. Dice el verso, en la obra que los ambos estaban trabajando aún en la distancia. Esa amistad que fue fortalecida porque ambos tenían la misma fe en Jesús. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es diferente cuando tenemos amigos creyentes y amigos no creyentes. Nuestras relaciones son diferentes. Porque nuestros amigos que no son creyentes no pueden entender muchas cosas de lo que hacemos nosotros. No pueden entender cómo es que tomamos decisiones, no pueden entender nuestras prioridades. No pueden entender cómo vivimos nuestra vida. Muchos de mis compañeros de universidad todavía no pueden creer cómo es que yo decidí ser pastora. Después que me tardé 5 años estudiando una carrera en ciencias, ¿cómo es que decidí dejar eso para ir al seminario y escoger una carrera completamente diferente? Porque en su mente no cabe el que mis decisiones están dirigidas por la voluntad de Dios en mi vida y no por mis propios deseos o por mi deseo de estar mejor financieramente o estar en un lugar diferente al que estoy ahora. Ellos no tienen esa capacidad de entender que mi vida se mueve debido a la voluntad de Dios en mi vida. Así que como no siguen a Jesús, es difícil para ellos entender que su prioridad no sea ellos mismos.
Porque nuestros amigos no creyentes hacen todo para beneficiarse a sí mismos, para buscar su mejor bienestar. Pero los que somos creyentes sabemos que nuestra prioridad es Dios y que muchas veces tenemos que sacrificar nuestros propios deseos, nuestras propias metas para cumplir su voluntad. Sin embargo, cuando tenemos amigos creyentes, estas cosas son fáciles de entender para ellos. O más fácil que nuestros amigos no creyentes, porque compartimos la misma fe, compartimos el mismo deseo de agradar a Dios con nuestras vidas, compartimos la misma necesidad de agradar a Dios y de crecer en carácter. Nos identificamos con la obra redentora que ha hecho Dios en nuestra vida, porque sabemos, yo era así y ahora soy diferente debido a que Dios cambió mi vida. Y cuando contamos ese testimonio a nuestros amigos descreyentes, sí, yo también. Dios también me cambió a mí, de esta forma. Y podemos compartir y entender que Dios hace nuestra vida mejor, que Dios ha cambiado nuestra vida para nuestro bienestar. Nos fortalecemos con los testimonios de nuestros hermanos y hermanas. Y es diferente. Así que Pablo les recuerda esa amistad que existe y que va más allá cuando la compartimos con una persona que comparte nuestra propia fe. Y como amigo en misión, Pablo tenía la confianza, la intimidad de recordarle lo que significaba ser amigos en misión que compartían la misma fe. Esos valores que Jesús les enseñó y que probablemente ya compartía con las personas que iban a la iglesia en su casa, las personas que estaba discipulando, esa transformación que él mismo había experimentado al creer en Jesús y dejar que Jesús cambiara su corazón. Filemón ya había experimentado eso. Y la forma en que Pablo nos habla de Filemón nos deja saber que Jesús realmente había transformado su vida, que Jesús verdaderamente había transformado la vida de Filemón a tal punto que abrió su casa. Si para este tiempo, si alguien abría su casa de esta forma y tenía esclavos, podemos pensar que era una persona con dinero, una persona adinerada. Así que Pablo sabía que Dios realmente había transformado su vida, porque había tomado pasos visibles que la gente podía ver para ver que sí creía en Dios. Es por eso que Pablo sabía que Filemón era capaz de perdonar a Onésimo. Estaba en él reflejado ese carácter de Cristo que le ayudaría a traer esa reconciliación en esta relación. Así que en preparación a lo que Pablo pediría de Filemón, que era eventualmente perdonar a Onésimo, Pablo estaba como preparando el fundamento. Le estaba tratando de decir, estas son las razones por las que yo creo que ya eres capaz de perdonar. Y casi como que estamos viendo esta carta en fragmentos, ¿verdad? Estamos rompiéndola en grupos de versos, pero podemos entender que siendo una carta tan corta, la recibió de una pasada y la leyó completa de una sentada. Así que hay muchos estudiosos que dicen que estos versos son como una parte en que Pablo estaba halagando a Filemón, como suavizando su corazón para lo fuerte que venía en lo próximo. Pero la forma en que yo la leo es que Pablo no quería abusar de su situación como anciano de la iglesia, como el que plantó la mayoría de las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento. Más bien Pablo tenía una intimidad, una amistad íntima con Filemón. Y él estaba mostrándole cómo era su carácter. Él tenía esa confianza tan profunda de poder decirle a Filemón, tú ya tienes a Jesús, ya Jesús ha cambiado tu vida, tú eres capaz de perdonar. Así que el verso 7, que es el último verso que vamos a leer, dice, hermano, lo llama Pablo a Filemón, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Y así es como veía Pablo a Filemón, más que un amigo, como un hermano. Podemos ver que había intimidad, que había confianza en su relación. Y es por eso que Pablo podía decirle, recordarle a Filemón la persona en la que él se había convertido. ¿No les ha pasado que se ponen unas metas, ¿verdad?, para crecer espiritualmente y dan pasos para hacerlo,
pero como que no se dan cuenta de su crecimiento, de su propio crecimiento, del cambio que han dado en 6 meses o en un año. Pero hace falta otra persona que te está observando de afuera para decirte, mira, he notado este cambio en ti. He notado cuánto has crecido espiritualmente. He notado cómo ha cambiado tu carácter. Y es cuando esa persona de afuera nos dice que podemos darnos cuenta de lo mucho que hemos crecido, de lo mucho que hemos cambiado. Así que Pablo estaba haciendo esto con Filemón, y este amor no solo le había animado a él, a Pablo, en un tiempo que estaba en la cárcel, porque debemos recordar que Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, también había animado a los creyentes que estaban en su casa. Y a medida que vamos creciendo en nuestra fe y experimentando ese cambio que Dios hace en nuestra vida, cómo tratamos a las otras personas es visible. Debe ser un cambio que se note. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando comenzamos a profundizar en nuestras relaciones, cuando decidimos ir más profundo en nuestras relaciones de amistad, van a haber unas cosas que van a salir a la luz. Van a salir unas heridas que estaban escondidas. Van a salir unos sentimientos que tal vez habíamos empujado tan adentro que ni siquiera nos acordábamos que estaban ahí. Y ese es el trabajo que Dios hace cuando desarrollamos esas amistades con hermanos y hermanas en la fe. Ese es un trabajo que mucha gente, que no es suficiente con solo venir a la iglesia. Es algo que intencionalmente debemos desarrollar con hermanos y hermanas en nuestra fe, que creen esos espacios saludables, esos espacios seguros, donde podamos entonces desarrollar amistades, donde cuando salgan esas cosas a la luz, toda esa basura, todos esos sentimientos negativos, todas esas cosas en nuestro carácter que no le agradan a Dios, cuando esas cosas salgan a la luz, entonces nuestros amigos y amigas en nuestra fe nos digan, está bien, estas cosas están ahí, pero vamos a trabajar en ellas. Vamos a ponernos metas, vamos a orar, vamos a leer juntos la palabra, vamos a hacer vida juntos, vamos a demostrar que podemos vivir de forma diferente, porque la realidad es que no podemos hacer eso solos. No podemos estar en nuestra casa, tratar de lidiar con esas cosas individualmente. Muchas de esas cosas hay que hacerlas con amigos, con amigas en la fe. Es por eso que es importante que desarrollemos esas amistades. Y mi oración para todos nosotros es que a medida nos vamos conociendo más, a medida profundizamos nuestras relaciones en los grupos de vida, cuando salimos a comer, cuando vamos a campamentos, cuando nos reunimos más y más y nos conocemos y hacemos vida juntos, es que cuando nos pasan situaciones difíciles, que cuando nos demos cuenta de las heridas que tenemos en nuestro corazón, que cuando salgan esas raíces de amargura que estaban escondidas en nuestro corazón, podamos ir a nuestro hermano y a nuestra hermana en la fe y decir, estoy lidiando con esto. ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo dejar ir este resentimiento? ¿Cómo puedo dejar ir este odio? ¿Cómo puedo dejar ir este rencor? Necesito a alguien que me recuerde que mi identidad no es eso, que mi identidad es Cristo y el carácter de Cristo en mí. Amén. Así que oremos. Padre bueno, gracias te damos por la iglesia. Gracias te damos porque la iglesia no es un servicio a la semana. Gracias te damos porque la iglesia son nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Personas que nos ayudan a crecer en fe, personas que nos ayudan a crecer como personas, personas que nos recuerdan que somos hijos e hijas amadas por ti, que tú has cambiado nuestra vida y que no debemos identificarnos con nuestros sentimientos, ni con nuestras historias, ni con nuestros resentimientos o rencores. Más bien, debido al trabajo que hiciste en la cruz del Calvario, somos una nueva criatura. Somos nuevas personas. Somos personas que tenemos la capacidad para perdonar. Pero necesitamos nuestros hermanos y hermanas en la fe para recordarnos,
para recordarnos que es mejor perdonar a odiar, que es mejor amar a guardar esos rencores, Señor. Así que yo te pido en esta hora que podamos desarrollar esas relaciones íntimas para poder tener las herramientas de lidiar con todas estas situaciones y estos sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar una última canción. Last one. Eres todopoderoso. Sí. Let's go. Mi Jesús, ahí está. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Demos gracias al Señor. Levanta sus manos y diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu poder en nosotros. Gracias porque nos has dado la capacidad de perdonar. Nos has dado la capacidad de ser como tú, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga.